la neurociencia, el neuroderecho, la psicopatología forense, y cómo esto en el ámbito jurídico pues tiene una gran utilidad y pues las vertientes o los riesgos que nos implicaría la utilización en ello. Estimada Mari, ¿recuerda lo que estábamos viendo? Puntos importantes que recuerde que comentamos el jueves. ¿Para qué me sirve el neuroderecho? De lo que se acuerde. Pues, recuerdo que estuvimos viendo, que iba de la mano con la programación neurolingüística también, este, y las diferencias que había unos con otros. Ok. ¿Es dado Mari? No, creo que sí. José, ¿lo escuchamos, por favor? Sí, hola maestra, buenas noches. La clase pasada estuvimos tocando los temas sobre la neurolingüística, neurociencias o las ciencias jurídicas asociadas con el estudio de la neurología y neuroderecho, más bien, mejor dicho. El neuroderecho de cómo en el neuroderecho nos podemos apoyar de la ciencia, del estudio de ciertos comportamientos o de factores que influyen en comportamientos de los seres humanos a través del estudio del cerebro, por así decirlo, por medio de la rama médica, y cómo poder contribuir a tener sentencias o resoluciones más apegadas a derecho, apegadas a la realidad y todas estas cuestiones en cómo pudiésemos nosotros como abogados apoyarnos o coadyuvar la manera del neuroderecho a la solución de los conflictos. Muchas gracias, José. En efecto, aquí el punto principal que habíamos debatido era de cómo voy a integrar yo todos los conocimientos del cerebro, cómo trabaja, cómo interactúa en el ámbito jurídico, de tal forma que me sirviera a mí para reducir la subjetividad, reducir aquellos sesgos que al día de hoy ya pusimos sobre la mesa existen en el sistema de justicia. Y entonces, esa es la utilidad desde el punto de vista, recordemos, preventivo, el detectar o evaluar aquellos factores que intervienen en la modificación de la conducta del ser humano, ya que recordarán, habíamos platicado que en el ámbito de la neurociencia forense o lo que llaman como neurociencia jurídica en otros aspectos, no solamente tiene que ver con el ámbito penal, sino que esto puede ser traspolable al ámbito familiar, al ámbito eh, civil, al ámbito mercantil, entre otros. Y por otro lado, comentábamos la cuestión terapéutica. Teniendo en cuenta que la conducta psicopatológica, llámese agresión instrumentada, que es lo que vamos a ir viendo hoy, la violencia o la conducta delictiva, pues tiene una connotación, digamos, patológica, en el cual hay diversos factores que se presentan y interactúan entre sí y que va a dar como resultado algo. Si bien en algunos casos, pues una conducta pegada a la norma, una conducta loable a lo que la sociedad espera o una persona integrada al macroecosistema social, y por otro lado, una conducta atípica. Como conducta típica, pues entenderemos aquellas conductas o manifestaciones de comportamiento que no están apegados a lo que normalmente pudiéramos esperar, a lo que estaría apegado a la norma o lo que va en contra o deviene a los lineamientos sociales, teológicos, políticos, judiciales, entre otros, los cuales entendemos a lo largo del tiempo, pero se pueden ir modificando. A tenor de ello, pues es importante poner sobre la mesa cuáles son aquellos factores o elementos que van a participar o que van a modificar esta conducta, de tal forma que recordemos que el ámbito de la neurociencia pone en contexto cuáles son los elementos positivos o negativos de la persona y a través de ellos pues se interactúa o se interviene para poder mejorar ella. ¿De acuerdo? Ahora, antes de avanzar, ¿tenemos alguna duda o pregunta de lo que vimos la sesión pasada? ¿O todo está claro No, hasta maestro. ahorita? ¿Todo bien? Ok. Entonces, cuando hablamos precisamente de la neurobiología de la conducta delictiva,
no nos abocamos exclusivamente a lo que sería el ámbito penal. Cuando hablamos de la conducta delictiva, puede ser una conducta, como le decía, antisocial, una conducta típica o una conducta que deviene a los estatutos sociales. Y desde el punto de vista del neuroderecho, recordemos dos cosas. Uno, no busca justificar, no busca hacer una apología al delito. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Sino lo que busca es trazar rutas terapéuticas o preventivas para que entonces la conducta no sea replicativa y cómo yo como operador de justicia, llámese Ministerio Público, defensor, juez, magistrado, implemente con la perspectiva del neuroderecho estatutos o lineamientos que pongan en contexto a la persona. ¿A qué me refiero? Y lo platicábamos la sesión pasada. No hablar de que estoy juzgando a un asaltante, estoy juzgando a un secuestrador, a un violador, sino que estoy juzgando el acto de un ser humano y que pues este ser humano tiene un historial genético, biológico, social, económico. No para justificar la conducta, pero sí para poder entender qué pasa con esta persona y no solamente como lo hemos visto a lo largo de ya una gran cantidad de tiempo, de agarrar a esta persona, encerrarla en o aislarla de la sociedad y que al final del día cuando sale incluso la conducta más encrudecida o peor. Entonces, bajo esto, ¿cómo vamos a entender la conducta típica o la conducta delictiva? La conducta agresiva, violenta y o delictiva son generalmente una respuesta condicional al medio social. ¿A qué me refiero con esto? Platicábamos también que hay diferentes aspectos o diferentes cuadros clínicos, por decirlo así, que son de nacimiento. Por poner el ejemplo, la psicopatía. Sabemos al día de hoy que un psicópata nace y que ya tiene una estructura neurobiológica bien marcada y que en algún momento se va a detonar, que puede ser a los 4 años, puede ser a los 8, puede ser a los 18 o a los 40. Pero estas manifestaciones biológicas ya están ahí y en algún momento se van a detonar. Pero es el menor porcentaje de la población. ¿Qué es lo más común? Que una persona esté expuesto a diferentes elementos o factores a lo largo de su vida y que esto va a condicionar una respuesta en primera instancia agresiva, en el ínter entre uno y otro vamos a denominarla violenta, y que la violenta pues generalmente o casi en su totalidad son conductas que vamos a considerar delictivas. Ahora bien, cuando hablamos de un psicópata, por decirlo así, un delincuente nato o un delincuente con carga genética, para que lo entendamos bajo este precepto, y lo comparamos con una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, el primer caso, esta persona nace. Él no tiene la capacidad de modular su conducta, dado que su cerebro ya está predeterminado para generar esas reacciones. Por otro lado, una persona con un trastorno antisocial de la personalidad que se fue desarrollando a lo largo del tiempo y que lo vamos a considerar como una enfermedad crónica o lo equivalente a ello, estamos hablando que esta persona va desarrollando este comportamiento a lo largo de su vida. Y aquí la pregunta que nos haríamos, ya sea como neurocientífico, como juez o como operador de justicia, es, ¿esta persona tiene la capacidad de saber lo que está haciendo? ¿Tiene la capacidad de modular su conducta, su comportamiento, o ya lo perdió a lo largo del tiempo? Aquí está la pregunta que nos tenemos que hacer, porque de eso va a depender precisamente si lo ponemos desde el punto de vista de imputabilidad o inimputabilidad. ¿A qué voy? Un psicópata que se comprueba que sí lo es, al día de hoy es inimputable, porque ya está predeterminado su cerebro y no tiene la capacidad de aprender o de modular su conducta. Pero vamos a ponerlo un TAP, trastorno antisocial de la personalidad. La pregunta es si lo puede hacer o no. ¿A qué voy con todo esto? Una persona que tiene un trastorno congénito o una enfermedad psiquiátrica no es violento. No le podemos poner ese verbo. Ya te les voy a explicar por qué. Puede ser una agresividad emocional o innata o una agresividad instrumentada, pero una persona que tiene precisamente una psicopatología no es violenta. A la inversa, una persona que va desarrollando afectaciones a lo largo del tiempo, sí pudiéramos considerar esa violencia. Englobando todo esto que yo les menciono, agresividad y violencia no son sinónimos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque comúnmente lo hemos escuchado principalmente en violencia intrafamiliar o en violencia de pareja,
donde dice, bueno, es que mi novio es agresivo, porque me grita, porque me golpea, y no es agresividad, eso ya en una connotación jurídica es una violencia dirigida. Lo mismo pasa cuando dice, bueno, es que mi esposo o mi papá es muy agresivo, se exalta rápidamente, es de mecha corta en un concepto muy coloquial. Pero la realidad es que tenemos que ponerle el nombre tal cual es violencia en este caso, siempre y cuando esta persona carezca de un antecedente psicopatológico, porque si lo tiene, invariablemente ya no lo podríamos englobar en esto. Ahorita lo vamos a ir explicando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está expuesta a diferentes factores nocivos a lo largo de su vida, va generando una hipersensibilidad emocional. ¿A qué me refiero? Que esta persona empieza a percibir su entorno de manera exagerada. Vamos a entenderlo. Si ustedes se encuentran, por ejemplo, en la calle a una persona que los ve feo, pues a lo mejor les puede generar cierta inconformidad. Pero no es lo mismo que esta persona llegue y les apunte con un arma o que llegue y le saque un arma blanca. ¿Qué pasa con hipersensibilidad? Que el cerebro de esta persona ya percibe su entorno de forma constante y latente, que todo le genera daño. Su familia, las personas externas, el medio ambiente, entre otras, porque su cerebro ya todo lo percibe a través del miedo. Y a través del miedo, recordando nuestras clases de biología básica, el ser humano o el ser vivo se fundamenta bajo dos estatutos: lucha o huida. ¿Y qué pasa? Si yo tengo miedo o estoy en una situación de riesgo, yo o me defiendo, agresividad, o huyo. Aquí estamos hablando de que la agresividad es un mecanismo adaptativo hacia el medio nocivo a mi persona. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque esta agresividad va transmutando a lo largo del tiempo y va perdiendo esa adaptabilidad. Y entonces esa adaptabilidad se va a convertir en violencia. Todo este preludio que yo les hago es ¿para qué? Si estoy yo explicando que el 90% de las personas va desarrollando una conducta violenta a lo largo de su vida y yo como operador de justicia únicamente estoy viendo la culminación de esto, estoy viendo la última parte de este fenómeno. Estoy viendo el acto final, pero ¿qué pasa con lo otro? ¿No existe? ¿No me interesa? ¿Hago de cuenta que no está en la persona? Porque la realidad es lo que está haciendo ahorita el sistema de justicia. Y lo platicábamos el jueves, que el sistema de adolescentes tiene mucho que aportar al sistema para adultos. ¿Por qué? Porque el sistema para adolescentes, aun con sus falencias que pudiera tener, sí toma en consideración esto. Sí toma en consideración el entorno y los factores que pueden intervenir. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿eso qué va a desarrollar en la persona? Una percepción exagerada de las amenazas. La persona constantemente se va a sentir agredida, se va a sentir en riesgo y por lo tanto va a actuar en consecuencia hacia ello. ¿A qué voy? Que todas las acciones que esta persona realice va a ser en aras de hacer agresivo para sobrevivir o para defenderse. Y eso ya en términos, digamos, neurobiológicos, que lo vamos a ir ya desmenuzando más en esta sesión, hay un desequilibrio entre las vías inhibitorias corticales, que son estructuras que tenemos en esta parte de aquí, descendentes, y los impulsos límbicos ascendentes, que son los que nos van a decir, ve, hazlo, actúa, compórtate de tal forma para que puedas anteponerte o sobrevivir ante este fenómeno adverso en el cual te encuentras. Adelante, José, lo escuchamos. Sí, sí, maestro, según en el neuroderecho o en las neurociencias, ¿cuáles serían las causas o una de las principales causas generadoras de que los seres humanos se hagan hipersensibles o muestren estos síntomas de hipersensibilidad y percepciones exageradas de los sentidos? Muchas gracias, José. Aquí realmente vamos a considerarlo, no es que sea una lista de factores, pero sí pudiéramos englobar tres principales. La primera, y lo voy a mencionar muy acotadamente ahorita, porque es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la sesión. El primero, aspectos genéticos, aspectos neurobiológicos y aspectos epigenéticos, que son diferentes a los primeros. ¿A qué voy con esto? Muy rápidamente, genéticos, con lo que yo nazco ya precargado, con mi carga genética, con lo que yo ya salgo predeterminado. Así como
yo ya nazco predeterminado a una estatura, a un color de piel, a un sexo. Lo mismo ocurre con determinadas funciones anatómicas o funcionales del cerebro, que la corteza trabaje más, que trabaje menos, que trabaje normal, entre otras. Como neurobiología, hablamos de los espectros o los factores que van a interactuar en el ser humano. Y lo voy a desglosar rápidamente, y son tres, que son factores neuroanatómicos, son factores neurofisiológicos y son factores neuroquímicos. Esos tres elementos anatómicos, fisiológicos y químicos van a interactuar entre sí para modular la conducta de la persona. Si alguno de estos no funciona bien, eso va a devenir efectivamente en alguna reacción. Creo que platicábamos algún ejemplo en la sesión pasada, si no me equivoco, sobre esta persona que encontraba a su pareja, por ejemplo, y que lo llegaba a matar. Aquí, por ejemplo, lo que se había alterado fue neuroquímico. Había más dopamina, había más adrenalina, menos serotonina. Neurofisiológico, la actividad eléctrica se exacerbó de tal modo que estimuló de manera exagerada el sistema límbico y lo llevó a asesinarlo. Entonces, aquí debe haber un equilibrio precisamente entre estos factores. Y cuando hablamos de elementos epigenéticos, hablamos de cómo el entorno va a interactuar con mi cerebro, lo que mencionábamos la sesión pasada, el ruido neuronal, y que va a modificar la forma en que mis genes se van a expresar. ¿De acuerdo? Esos son los tres grandes elementos que van a confluir en el aspecto neurobiológico o neurobiopsicológico de la persona. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. ¿Respondía a su pregunta, José? Digo, falta más información, pero lo acotamos hasta este momento. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. No se preocupe, Monse, por aquí. Si tiene alguna pregunta, la podemos escuchar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, entrando en materia de lo que comentaba José, cuando hablamos de la agresión, meramente, hablamos que hay 4 vertientes que pueden condicionar que la persona se torne agresiva. Cuando hablamos en un primer elemento de una agresividad por afectación cognitiva o desorganización cognitiva, estamos hablando de personas que tienen en su sistema o tienen en su cerebro invariablemente alguna afectación psiquiátrica, alguna afectación psicopatológica, entre otras, como lo puede ser la psicosis, como lo puede ser las variaciones del comportamiento. También pudiéramos mencionar aquí un caso. Si yo les pongo ahorita rápidamente un caso, se los voy a describir. Tenemos a un adulto de 40 años, el cual pues durante los últimos 25 años estuvo casada con la misma esposa y nunca había habido ningún antecedente de maltrato, de violencia. Un día, esta persona golpeó, este señor, vamos a ponerle Pedro, golpeó a Mari, que es su esposa. Y entonces, ya cuando lo detiene y todo el proceso que esto conlleva, le dicen, bueno, ¿había habido indicios de que su esposo era violento, era agresivo? No, nunca. ¿Qué pasó? Ah, pues resultó que él estaba sentado en el comedor, de repente dijo que le dolió la cabeza y pasó. 2 horas después, yo estaba lavando los trastes, llegó y me empezó a golpear. Pregunta, hasta aquí, ¿pudiera yo corroborar si es un cuadro de violencia o de agresividad? ¿Qué piensan ustedes? Con estos datos, porque eso fue un caso verídico que nos tocó. Entonces, ¿qué piensan respecto a esto que llevamos? Adelante, José, lo escuchamos. Yo creo que los factores o lo que muestra la charla, hasta lo que comentó con esa persona, no bastan los medios para poder tener alguna determinación aún respecto del comportamiento de que tuvo el marido. En este caso, ¿podríamos hablar de violencia? ¿O intento Yo de no creo que sea violencia, ¿Por qué, Monse? Lo escuchamos. porque como lo que se mencionó, no era algo que fuera como concurrente, sino fue algo que dice, le dolió la cabeza y empezó, entonces pudo haber sido como un trastorno de alguna enfermedad o algo que detonó eso, porque no era algo que
en tanto tiempo él no había hecho, o sea, no había habido violencia, nunca le había pegado ni nada. Fue una situación ajena. Fue algo extraordinario, a lo que yo entendí. Ok, aquí estuviéramos hablando, Monse, y vamos a ir puliendo esta cuestión de cómo integrar esto. ¿Estamos hablando de una conducta o un comportamiento? Ese sería un comportamiento para mí. Sí, no. ¿Se cortó un poco, José? Sí, sería un comportamiento, porque como no existía el antecedente de que el señor tenía esas conductas, fue como que así salido de la nada, sacado de onda, por eso fue de que desconocen la señora por qué tuvo ese tipo de comportamiento más que nada, o por qué se tornó a tomar ese tipo de agresión hacia ella sin tener una causa generadora o un antecedente que así lo atribuye. Ok, José. La analogía que hacen, y esto es muy importante, ahorita les voy a mencionar por qué. La analogía que hacen es correcta, pero la inferencia epistemológica no. ¿A qué voy con esto? La manifestación que tuvo el señor Pedro sí fue Pedro, ¿verdad? Si no ya le cambié el nombre, si no vamos a ubicarlo como Pedro. Tuvo una conducta. ¿A qué voy? Cuando hablamos de una conducta, es una manifestación externa de forma aislada o de forma unitaria. Esta persona tuvo un dolor de cabeza y eso derivó en que golpeó a su esposa. ¿Hay antecedente? No. ¿Lo había hecho anteriormente? Tampoco. Entonces, hasta este momento es una conducta. La conducta agresiva, y es algo, por eso es la importancia del lenguaje, la conducta agresiva es adaptativa, ya sea por un factor donde, por ejemplo, llega alguien y los amenaza con un arma y ustedes lo golpean, es una conducta agresiva. Pero si yo entonces en el salón empiezo yo a debatir, me pongo a gritar con la maestra o empiezo a discutir verbalmente con mis compañeros, soy intolerante, es un comportamiento agresivo, que es la suma de diversas conductas que se van homologando entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, para el término jurídico, y esto es un tema que he tenido varios debates con ministerios públicos aquí en la Ciudad de México, porque todavía hay esa confusión entre si es una conducta o es un comportamiento. Cuando hablamos de un elemento o una situación aislada en el cual no sé todavía si hay antecedentes o no, o ya corroboré que no hubo antecedentes previos, si fue un caso aislado, es una conducta. Pero si esta persona ya tiene, por ejemplo, diversas denuncias, ya la esposa le dijo, bueno, es que siempre que llega me grita, me golpea y llevo así durante 5 años, ya estamos hablando de un comportamiento. ¿De acuerdo? Ahora, basado en esto, poniendo el ejemplo que les explicaba, entonces es una conducta, porque no hay antecedente y no es algo que se haya homologado a lo largo del tiempo. Punto número 2. Dado que estamos hablando de una conducta y que es aislada, siempre es importante descartar un antecedente biológico. Adelante, José, lo escuchamos. Entonces, lo que se da en las sesiones familiares, cuando hay las órdenes de protección y todo este rollo, y cuando hay violencia dentro de la familia, sería comportamiento de la suma de las conductas de los señores. Así se tendría que tipificar dentro de la sesión de mediación, por así decirlo, ¿verdad? Exactamente, por ahí la importancia de todo esto. Porque si lo vemos, si somos muy puristas en el lenguaje, y por eso es importante, supongamos, y ha pasado, donde, por ejemplo, se tipifica el delito, bueno, es que la conducta violenta de la persona amerita tal medida. Su señoría, dado que está hablando de una conducta, es algo aislado que no robustece su opinión, por lo tanto no cuenta con elementos para acreditar la violencia, dado que fue un caso aislado. Y se fijan de una palabra, de una sola palabra, lo que puede venir. Si yo digo comportamiento, ya sé que hay una suma de diferentes factores a lo largo del tiempo que va reforzando lo que yo estoy sustentando. De ahí la importancia de entender conducta y comportamiento y los elementos que devienen de ella. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, se habla de un comportamiento. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una afectación psiquiátrica o psicopatológica no tiene conductas agresivas ni conductas violentas. Para empezar, la violencia en estas personas no existe, dado que hay una condicionante biológica, y
la conducta agresiva tampoco, porque estuviéramos hablando de que es un caso aislado. Si esta persona sabemos que su cerebro ya está afectado de forma genética o de forma crónica, pues es un comportamiento que yo voy a esperar, un comportamiento agresivo que se ha visto a lo largo del tiempo. Si lo vamos conglomerando para fines jurídicos, un comportamiento agresivo con un condicionante biológico. ¿Cuál condicionante biológico? Pues que tiene psicosis, que es esquizofrénico, y como el ejemplo que les puse ahorita, que tuvo un infarto cerebral en la corteza prefrontal. Al tener este infarto, la corteza prácticamente se apaga y desinhibe a la persona. La persona no tiene la capacidad de discernir lo que está haciendo. Lo que anteriormente se decía si la persona tenía la capacidad de saber entender o comprender. ¿De acuerdo? Y que no es lo mismo estar inconsciente. Ya recordamos lo que vimos la sesión pasada. Simplemente está abolida o está disminuida su capacidad de modulación conductual. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, en el segundo caso, tenemos una agresión o afectación conductual derivado de una historial de trauma. Principalmente un caso que, o más bien una patología que ya está estadificada en la Clasificación Internacional de Enfermedades, el trastorno de estrés postraumático. E incluso le pudiéramos aumentar el complejo porque ya hay esta diferenciación. Donde una persona, ya sea por la suma de diferentes elementos o factores, llámese violencia intrafamiliar, llámese violencia de pareja, o llámese incluso algo tan que lo menciona la CIE 11 como un evento extremadamente horrible, como puede ser una violación, como puede ser un secuestro, como puede ser estos refugiados de guerra, lo que está pasando en Franja de Gaza, por ejemplo, genera afectaciones traumáticas. Y eso va a condicionar esto de acá me voy a regresar, un desequilibrio entre las vías inhibitorias corticales descendentes y los impulsos líbicos ascendentes. ¿A razón de qué? Del historial de trauma. Y aquí, ¿cuál es lo importante o cuál es donde empiezan estos bemoles? Que esta agresividad sí puede tener dos vertientes. Que se quede como agresividad, derivado que el trastorno de estrés postraumático sí se condiciona una psicopatía, una afectación cognitiva o desorganización de la misma. Pero si no desarrolla un trastorno de estrés postraumático y sí desarrolla un trastorno antisocial de la personalidad, aquí sí pudiéramos hablar de que la persona se pudiera tornar violenta. Va a depender cada caso, va a depender las características y va a depender de los resultados que me arrojen las baterías, los cuestionarios y las evaluaciones que haga para saber de dónde deviene esa conducta o incluso ese comportamiento. ¿De acuerdo? En un tercer punto, ya vamos a diferenciar las diferentes agresividades. Una agresividad reactiva, estamos hablando de una persona que reacciona al entorno, reacciona ante un detonante o ante algún factor, pues invariablemente va a condicionar reacciones que dañen a otra persona o dañen a su entorno, pero desde la agresión. Por ejemplo, una persona con trastorno borderline de la personalidad, un trastorno narcisista, un trastorno antisocial de la personalidad, estuviéramos hablando aquí, o incluso vamos a meter aquí a la psicopatía, incluso, que hay una desregulación en la captación emocional sensitiva. Me voy a regresar un poco. Esto, hay una hipersensibilidad emocional. Y esa hipersensibilidad emocional también puede ser adquirida o puede ser innata. Adquirida, pues hablamos de esta persona que sufrió trauma o que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. E innata, por ejemplo, o congénita, una persona con trastorno borderline, con esquizofrenia, con psicosis o que es psicópata. ¿De acuerdo? A eso lo vamos a conocer como agresividad reactiva o emocional. Hasta aquí se sigue hablando de agresividad. Y por otro lado, ya pasamos al 4, donde hay una agresividad instrumentada. ¿A qué me refiero? Ya la agresividad va perdiendo esta capacidad adaptativa y la persona ya no solamente reacciona ante un detonante, sino que ya empieza a manifestar conductas agresivas / violentas sin que haya algo que las condicione o las motive.
principalmente en el trastorno antisocial de la personalidad. Digamos, es una evolución que va pasando. Una persona que sufre trauma, hay afectación traumática, va generando desregulación emocional y sensitiva y va a derivar entonces en una conducta violenta. Va perdiendo esa capacidad a lo largo del tiempo. Recordarán entonces por qué les decía que las afectaciones psicopatológicas que se desarrollan durante la vida serían lo equivalente a una enfermedad crónica. ¿Como cuál? A la hipertensión, a la diabetes, a la obesidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer como operadores de justicia, ¿por qué no las tratamos como tal? ¿Por qué no las vemos como la suma de estos factores y solamente veo que esta persona tuvo un comportamiento o una conducta delictiva? Pero ¿qué pasa con todo el ecosistema y con todo el universo alrededor de ello? Y esta agresión instrumental es un pasito antes de lo que ya vamos a conocer como violencia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿O no me entendieron nada? También es válido, ¿eh? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, esto que les acabo de explicar muy brevemente es la base de la neurobiología del comportamiento delictivo. Y a partir de aquí es que se van sacando estas vertientes de cómo se va a juzgar, cómo se va a estudiar y cómo se va incluso a establecer un marco de justicia terapéutica en el entendimiento de esto. Si se cuenta con no con una patología, si tiene antecedentes de trauma, si tiene alguna afectación, digamos, crónica que derivara en esta conducta. Y a partir de ahí, pues trazar estas rutas que ya platicábamos anteriormente. Ahora bien, aquí les pongo, digamos, simplificadamente lo que les decía. Cuando hablamos de una conducta psicótica, o vamos a hablar la psicopática, de la psicopatía, estamos hablando de estas conductas, o incluso vamos a denominarla aquí, no hay conductas, más bien hay comportamientos, que son asociados a síntomas positivos de psicosis, condicionada por alucinaciones, delirios o afectaciones anatómicas. ¿A qué voy? Un esquizofrénico que, por ejemplo, tiene una crisis psicótica donde siente que lo están persiguiendo y agarra golpes a quien piensa que lo está persiguiendo, no es una conducta violenta, no es un comportamiento violento, sino que esto derivó de la afectación biológica que hay en su cerebro de forma innata. Y ustedes se fijan, solo el 17% corresponde a estos cuadros. ¿Y esto por qué es importante? Porque así como la neurociencia, el neuroderecho y la psicopatología forense nos ayudan a entender, a decodificar y a comprender la conducta, pues desafortunadamente en muchos casos se llega a o se trata de mal utilizar, donde entonces a través de, digamos, de utilizar el término enfermo mental o con psicopatía, lo que busca la defensa pues es obviamente la inimputabilidad. Inimputabilidad. Exactamente, la inimputabilidad o tener beneficios a razón de esto. Entonces, aquí hablamos ya de la simulación de enfermedades mentales. Y es muy importante conocer esto porque si no, podemos caer en el sobre o el mal uso de las mismas. Por otro lado, tenemos a la agresividad impulsiva, que es la agresividad, digamos, adaptativa que todos tenemos cuando, pues, tenemos algún conflicto, tenemos alguna riña o nos encontramos en alguna situación de riesgo. Ya que hay altos niveles de excitación autosómica. ¿A qué me refiero con esto? Que yo me comporto agresivo, pues porque hay algo que lo está condicionando. Me está golpeando mi pareja, me estoy peleando con un compañero, estoy en un asalto, estoy en una situación de guerra. Entonces la agresividad a mí me permite anteponerme al entorno y poder sobrevivir. ¿A qué me refiero? Está estimulada por provocación. Hay un entorno o algo que le está condicionando. Asociada a emociones negativas, comúnmente enojo, ira, depresión, tristeza, entre otros. Y está íntimamente ligada al estrés. Y esto lo vamos a conocer como la agresividad impulsiva, reactivo-afectiva o agresión hostil, donde yo genero estos mecanismos para luchar o huir, que es la esencia biológica de la vida. ¿De acuerdo?
Pero ahora, ¿qué pasa cuando entonces esta agresividad va perdiendo su aspecto adaptativo? Y entonces ya hablamos de una agresividad organizada, donde ya hay un comportamiento. Ustedes se fijan aquí, estoy hablando de un comportamiento, ya no de una conducta. Y además no está condicionado. ¿A qué me refiero? Que ya esta persona se torna agresiva, vamos a denominarlo así, sin que haya un elemento de por medio. Adelante, José. Entonces, esta agresividad impulsiva va más encaminada a la supervivencia humana, ¿La primera o la organizada? la impulsiva, la última, cuando está encaminada a situaciones de riesgo. Se enfoca más que nada a la supervivencia humana, ¿verdad? Como cuestiones de supervivencia humana todo el tiempo, o es clasificada más que nada como para la supervivencia humana, ¿no? Básicamente es lo que nos ha mantenido vivos durante 2023 años o incluso más. Vamos a considerarlo así. Bueno, vamos Muy a bien, poner, ¿de muy bien, acuerdo? gracias. Muy bien. Y la organizada entonces, adaptativamente, pues eso va condicionando entonces que la persona ya no tiene provocación, ya no tiene la excitación autosómica y entonces ya hay un comportamiento planificado no condicionado, donde es independiente. Doloso, entonces. Desde el punto de vista jurídico pudiera ser, dependiendo en qué caso lo encontremos. Pero sí, aquí al hablar de planificación, pudiéramos equipararlo con ese término, en efecto, Brenda. Cosa que en la impulsiva no, porque aquí está una provocación. ¿En la impulsiva se puede ubicar el estado de emoción violenta? Mm, esos términos son bastante interesantes, Brenda. ¿A qué se refiere con emoción violenta? Para que lo vayamos homologando. Bueno, yo lo homologo en los asuntos donde los homicidios de pareja encuentran a la pareja con otra persona y se genera un homicidio o se generan lesiones. Y de repente la defensa invoca estado de emoción violenta, pretendiendo irse hacia una inimputabilidad o pretender obtener un beneficio como atenuante de la pena. Ok, sí, sí, a lo que voy con esto, sí, en efecto, pero quiero que vayamos, ustedes mismos vayan haciendo esta reflexión. ¿La emoción violenta dónde entraría con esto que usted me dijo, Brenda? En estos tres que estoy hablando. Impulsiva, ¿no? ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo en la impulsiva o alguna otra opinión? Muchas gracias, Brenda. ¿Alguien más? ¿Podría ser también en la psicótica? ¿Por qué? Porque a lo que entiendo es algo como, pues, condicionado, ¿no? Así como algún delirio o algo que lo activa, o algo así. Ok, nada más muchas gracias, Andrea, nada más para establecerlo aquí. Cuando hablamos de una agresividad psicótica, estamos hablando de que la persona ya se corroboró que tiene un trastorno mental, sí o sí, psicosis, esquizofrenia, paranoia. Si no lo tiene, no podría entrar en psicótica. ¿De acuerdo, Andrea? Para que lo podamos diferenciar. Perfecto, ok. Que aclaro, en este ejemplo no lo sabemos. Yo no he evaluado a la persona para saber si tiene alguna afectación o no. Entonces, hasta ahorita, por eso era la pregunta que le hacía a Brenda, hasta ahorita pudiera entrar en cualquiera de las tres, porque yo no he evaluado a la persona y yo no sé si tiene un trastorno psiquiátrico o mental, si entonces fue una condición activada por estos cuadros de celotipia o de enojo, o si ya venía con antecedentes de violencia. No lo sé. Hasta este momento yo no sé absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué voy? Tenemos que empezar a no casarnos con una sola idea, sino el hablar de que esta persona, que hasta este momento que el caso que nos comenta Brenda, lo podría tipificar como una conducta. No sé si es una conducta agresiva, impulsiva, no sé si es una conducta organizada, agresiva, si es una conducta violenta o es una conducta psicótica. Hasta ahorita no lo sé. Pero supongamos que descarto lo psicótico, me quedarían los otros dos. Si entonces esta persona ya venía presentando conductas violentas a lo largo de la relación con la persona, esto invariablemente
desestimaría o dejaría de lado lo que se menciona como emotividad violenta o emoción violenta. Porque si esta pareja ya venía controlando a la pareja, teniendo conflictos verbales o físicos y demás, entonces ya desestima una emoción violenta y únicamente fue una manifestación distinta. En caso de que no, pues tendríamos que evaluar entonces en qué condiciones se encuentra la persona en ese momento. ¿A qué voy con eso? Y me voy a regresar. Recordemos esto, antecedente de trauma. ¿De acuerdo? Entonces, no nos casemos con la idea, digamos, estandarizada o establecida de decir A más B es igual a C. A más B es igual a una gran cantidad de variables y las tenemos que ir evaluando. Eso es lo que nos brinda y por eso la importancia de esta analogía es lo que nos brinda la neurociencia forense. Ver el panorama completo, no solamente evaluar esposo encuentra esposa, esposo mata esposa y amante. Y entonces yo lo juzgo por homicidio, feminicidio, agravantes de dolo y bueno, todo lo que como abogados ustedes saben. Sino ver el panorama completo y si bien juzgar el acto, pero recordemos, también tengo que analizar al autor, poner en contexto cuáles son todos los demás antecedentes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, Muy bien, maestro. perfecto. Maestro, pero bueno, aquí también, con el ejemplo que estamos viendo, derivado de esas conductas, entonces estaríamos hablando ya de un comportamiento de la persona porque reiteradamente tenía como una conducta típica en el sentido de que era violento, ¿cierto? Si hay antecedentes de que venía violentando a su pareja y demás tipos de violencias que ya se saben al día de hoy, hablamos de un comportamiento. De un Si comportamiento, solamente correcto. fue, perdón, Olivia, perdón. Sí, sí, sí. Ok, y si solamente hablamos de que lo único que se acreditó, digamos, históricamente es este evento aislado, hablaremos de una conducta. Entonces, si ya trae el antecedente, como por ejemplo de órdenes de protección y toda esta cuestión, sería comportamiento. Y si ya fue una cuestión que en ese determinado momento de tiempo, circunstancia, forma, modo o lugar que determinó a que terminara esto, ya estaremos hablando de la conducta, ¿verdad? Exactamente, algo que solamente fue en ese momento y que pudo estar condicionado por el evento que sucedió en ese momento. Muy bien, gracias. Muy bien. Y ahora, siguiendo con la organizada, aquí es lo que vamos a categorizar precisamente cómo diferencio yo entre una conducta violenta y una conducta agresiva. Uno, y lo voy a ir señalando, para que desde el punto de vista jurídico lo vayamos discerniendo y saber cómo tipificarlo. Punto número uno, que haya, lo voy a poner en rojo, comportamiento planificado. La agresividad no se planifica, porque estoy hablando de que tiene que haber un comportamiento, perdón, tiene que haber una provocación o un elemento que lo detone, pues yo no lo voy a planificar. ¿De acuerdo? Punto número dos, es independiente a los factores. La persona va a actuar de manera agresiva, haya o no un elemento que lo condicione. Tercero, y es el más importante, hay objetivos concretos. ¿A qué voy? La agresividad reactiva afectiva, hostil o biológica, su objetivo únicamente es sobrevivir. No tiene ningún otro objetivo más que salir avante de la situación y sobrevivir. Pero si mi objetivo es controlar a mi pareja, tener un mejor ingreso, obtener dinero, hacer que mi voluntad prevalezca, ya hay objetivos concretos. ¿A qué voy con esto? Si entonces yo estoy en un bar y entonces empieza una riña entre el América y el Chivas y yo me agarro a golpes con el del Chivas, es decir, que a mí no me gusta el fútbol, con el del Chivas, entonces aquí pudiéramos hablar de que el objetivo, obviamente que la persona pudiera no estar tomada, porque ahí entramos en otros bemoles. Un objetivo concreto sería hacer prevalecer su opinión, más no sobrevivir, porque no es algo que lo ponga en riesgo. ¿De acuerdo? Y entonces, bajo eso, ya estamos hablando de una agresividad instrumentada, premeditada o depredadora. Y bajo este concepto, ya pudiéramos incluso, aquí sí, hablar de una homologación entre agresividad instrumentada y violencia, porque el paso, la diferenciación es bien, bien pequeña. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien con la tipificación de esto?
Sí, Sí, doctor. ¿Está serían bien? como, sí, maestro, serían como agravantes, ¿verdad? Agravantes o en su caso atenuantes. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí es donde nos vamos a ubicar y donde está el debate del 99% del neuroderecho, la neurociencia y la psicopatología forense. Ya establecimos a la agresión como una conducta adaptativa de protección ante cualquier amenaza física y psicológica o psicológica. Que recordemos que aquí es luchar o huir. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿cuándo y qué genera que la agresividad pierda su valor adaptativo ante una situación detonante? ¿A qué me refiero? Que ya la persona no requiere de algún elemento o alguna circunstancia para activarse. Y entonces el objetivo es el daño desmedido sin considerar consecuencias. ¿A qué voy con esto? El hecho de que llegue Tere con su esposo, llegue una hora tarde después de salir del trabajo y su esposo le grite, le quite el teléfono para revisarlo, no es agresión. Tenemos que entenderlo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano, porque al final del día, hablando desde la perspectiva victimológica, entender cuándo pudiera ser agresión y cuándo pudiera ser violencia. ¿Qué objetivo tendría esta persona? Que sea únicamente luchar o huir de sobrevivencia, el discutir con su pareja y revisar el celular. La realidad es que ninguno, porque no lo está poniendo en riesgo en absolutamente nada. Pero entonces ya el objetivo es el daño desmedido. ¿Para qué? Para prevalecer su opinión, para controlar a su pareja, entre otros. Entonces, y aquí la pregunta que nos hacemos hasta el día de hoy es: ¿qué detona ese comportamiento? ¿En qué momento pasamos de este niño que pues era alegre, estudioso, a un adolescente que se dedica a robar y asesinar a otro? ¿En qué momento pasó eso? ¿De acuerdo? Y es a donde tenemos que poner la atención, no en lo último, no en la acción que ya voy yo a juzgar y a castigar como un acto que la ley señala como delito, porque ahí ya para qué me sirve, pues absolutamente de nada. Ya pasó todo un proceso para llevar a eso. Sería el equivalente a decir que me tengo que enfocar en los infartados, que todo el sistema de salud se enfocara en los infartados. Y entonces, ¿qué pasa con el hipertenso? ¿Qué pasa con el obeso? ¿Qué pasa con las personas con mala alimentación? Ahí es donde nos estamos abocando. Entonces, ¿por qué el sistema de justicia únicamente está volteando a los infartados? ¿Qué es lo que está haciendo al día de hoy? ¿Qué buscamos? Cambiar esa transición de perspectiva. Ahora, ¿qué ocurre a lo largo de esto? Bajo este precepto del historial de vida y antecedentes biológicos, genéticos, ambientales, alimenticios, van generando cambios a lo largo de la vida de las personas. En este estudio que se hizo, habla de la neuroanatomía funcional en el comportamiento social. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el primer dato que nos habla, y esto para términos de analizando el comportamiento, la conducta? El primer dato que nos habla de que la persona está teniendo afectaciones en la percepción de su entorno. ¿Qué ocurre? Lo general es que nosotros tengamos la capacidad de detectar o determinar si una persona está enojada, está contenta, está preocupada, está feliz. ¿Qué pasa para una persona que va generando afectaciones neurobiológicas? Se apaga. Y para esta persona hay dos vertientes. O es neutral, que no es capaz de ser empático con la persona, la falta de empatía, o a la inversa, que todas las caras o todas las percepciones que tiene sería lo equivalente a que está viendo a las personas a su entorno enojados. Y por lo tanto yo voy a reaccionar de forma defensiva, porque yo percibo mi entorno como algo nocivo o algo riesgoso. ¿De acuerdo? Y aquí nos tenemos que ir adecuando a entender cuándo o en qué momento evaluar esto. Porque si yo estoy diciendo que a lo largo del tiempo esta persona va a desarrollar trastornos y yo lo estoy agarrando cuando este adulto de 30 años ya asesinó a 2 personas, ¿qué pasó con los otros 29 años? ¿En qué momento yo voy a evaluar esto para evitar estos cambios? ¿Qué idea tienen al respecto de esto?
¿Cuándo debo yo empezar a pensar que hay un problema? ¿Alguna idea, alguna opinión? Por poner un ejemplo para que quede un poquito más claro a la mejor. En las mujeres, cáncer de mama, se sabe que a partir de los 40 años se tienen que hacer mastografías. El papá Nicolau, pues se hace al inicio de la vida sexual. En los hombres, a partir de los 40 años, tengo que hacer evaluaciones para determinar problemas de la próstata. La pregunta que les invito a reflexionar es, ¿en qué momento yo tengo que empezar a evaluar o a pensar que una persona puede tener afectaciones conductuales o cognitivas que pueden derivar en una conducta violenta o agresiva? ¿Qué se les ocurre o qué piensan al respecto de eso? Ok, desde niños, Andrea, ¿a partir de cuándo pudiera ser una edad prudente? 9, 12 años, ok. ¿Quién más? Muchas gracias, Andrea. ¿Alguna otra opinión? Porque al final del día vamos a llegar en algún momento a este debate. No nosotros, sino legisladores y ámbito jurídico. Porque de aquí radica un debate que creo que ya todos tenemos muy, muy latentes, de decir, bueno, hay que reducir la edad penal. ¿Reducirla cuánto? ¿Y para qué? ¿Alguna otra opinión? ¿No? Ok. Entonces, esta pregunta que yo les hago no tiene una respuesta clara. ¿Por qué? Porque al final del día nos encontramos ante diferentes factores o diferentes elementos que pudieran, digamos, generar conflicto en esto. Punto número 1, hablamos de niños de 9 y 12 años. Punto número 1, ¿quién va a otorgar el consentimiento? Punto número 1. Punto número 2, ¿qué evaluaciones le voy a hacer y buscando qué? Punto número 3, ¿cómo puedo yo incidir en los factores que están afectando su conducta? Supongamos, yo agarro, voy a una escuela, hago evaluaciones de trauma, de violencia, de conducta agresiva, entre otras. Y de los 30 niños, 10 salen positivos. Entonces, ahora, ¿de dónde viene el entorno? Puede ser escolar, puede ser emocional, puede ser familiar. ¿Cómo voy a incidir basado en esa información? ¿De acuerdo? Porque al final del día, esto es información que le vamos a denominar ontológica, y aquí encontramos en otro debate. Si yo expongo el que un niño pudiera ser, por ejemplo, tiene problemas del neurodesarrollo, donde su corteza prefrontal trabaja mal y su estructuras límbicas trabajan más, yo le estoy diciendo al mundo rápidamente este niño tiene problemas de toma de decisiones y es impulsivo. ¿Qué va a pasar esto? De una forma riesgosa lo voy a etiquetar. Y entonces el día de mañana esta información para universidades, para empresas, para trabajos, según tu perfil neurobiológico, tú no sabes tomar decisiones y eres impulsivo y entonces no puedes participar en esta plaza de trabajo, o no puedes participar para una beca, o no eres admitido en la universidad. Entonces vean los riesgos que esto tiene, más allá del ámbito jurídico o el ámbito penal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo vamos a implementar. ¿Por qué les hacía esta pregunta? Al día de hoy no hay una respuesta clara. Hay varios prospectos o varias iniciativas que plantean esto, pero sigue el debate: ¿cómo, cuándo, para qué y quién lo va a hacer? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Aunque recuerdo que en la primera clase también hablaba usted, me refiero a que sí es complejo de decidir, porque hablaba usted, por ejemplo, nos ponía de ejemplo al niño sicario. Y pues bueno, ahí hay muchos factores en los que determinan el, el comportamiento de la persona. Entonces sí es como, pues como muy complejo. Y esto, lo que usted comentaba, de tener mucho cuidado porque va a determinar el,
el que encuentre un buen trabajo, el que vaya a estar. Me recuerda pues la película que nos comentó usted, que ya se me olvidó creo el título, Gattaca, Gattaca, algo así. correcto. Entonces, sí, efectivamente, ahí la persona decía, bueno, tú no estás apto para este empleo porque no eres capaz de tomar una decisión, porque o sea, una serie de cosas en las que limitan a la persona, y de alguna manera, pues siempre va a ser como una carta, como un freno, ¿no? Para su entorno, para su superación. Efectivamente. Y ahí ya estuviéramos hablando de la neuroprivacidad, donde esta información, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cómo la voy a preservar? ¿Y cómo puedo yo evitar ponerle en una situación de vulnerabilidad a la persona? Entonces, aquí son todos las preguntas o los retos que nos pone en cara el neuroderecho y el conocer toda esta información. Efectivamente, Olivia, muchas gracias. Y sí, en efecto, hay este debate que hablan del gen del VAL o de la carga predeterminada, ese debate que ya nos hablaba, por ejemplo, Tomás de Aquino, de que si la persona es naturalmente buena o incluso si la persona es naturalmente mala. Volvemos a ese debate filosófico. Nuevamente caemos en ese mismo. Y aquí la respuesta es, depende. ¿A qué voy? Lo comentaba justamente el doctor García López y dice, y lo comenta así, he estado en diversos reclusorios, en diversos centros penitenciarios y con diferentes personas, y he llegado a la conclusión de que si yo hubiera vivido lo que estas personas vivieran, muy seguramente yo estaría en este lugar y alguien como yo me estaría evaluando. Pero no es algo, no podemos caer en una postura tan determinista de decir que todas las personas que están en un entorno nocivo van a acabar siendo delincuentes. O a la inversa, no todas las personas que están en un ambiente sano van a ser personas productivas o saludables de forma, digamos, en el ámbito mental. Sino que hay personas, por ejemplo, que tienen un entorno muy nocivo y salen adelante y tienen un alto nivel de resiliencia. Y hay personas que viven en un entorno, digámoslo, positivo y sano y que acaban cometiendo una conducta delictiva. Entonces no podemos tener esa percepción sociobiologista tan determinista, sino evaluar cada caso. Ahora bien, aquí me voy a adelantar un poquito con esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos entonces de que el comportamiento o la conducta delictiva deviene de una hipersensibilidad emocional y una percepción exagerada de las amenazas, pasa lo siguiente. Naturalmente, digamos, el 80% de la población tiene un equilibrio adecuado entre las vías límbicas ascendentes y las vías corticales descendentes, donde hay un equilibrio hasta decir, hasta aquí puedo ser agresivo, hasta aquí debo ser prudente, y entonces empieza a haber este equilibrio. ¿Qué pasa entonces cuando yo genero o yo estoy ante una situación que me pone en riesgo? El sistema límbico empieza a estimular mi comportamiento o mi conducta, dependerá del caso, y va a decir lucha o defiéndete y te vas a defender hasta dónde, y cuando entonces el sistema límbico rebase la línea de vamos a denominarlo, lo racional, el sistema cortical descendente va a poner un freno y va a decir, a ver, hasta ahí. Solamente te dijo que me ves, no agarres una pistola y le dispares. ¿Me explico? Debe haber una concordancia entre el factor nocivo y entre mi reacción conductual. Pero ¿qué pasa cuando se pierde ese equilibrio? El equilibrio cortical y límbico. El sistema límbico se estimula de manera exagerada, el sistema cortical es insuficiente para frenarlo y entonces ya aparece una violencia delictiva, una agresividad instrumentada o un comportamiento violento, donde el objetivo principal, como lo vemos aquí en el dibujo, es el daño desmedido, sin mediar las consecuencias. ¿A qué voy? Una persona me voltea a ver y me dice, ¿qué me ves? Yo empiezo a discutir con él y ya, hasta ahí queda. A diferencia de que me dice que me ves, agarro una pistola y le disparo. No hay concordancia y no hay esa magnificación entre el factor detonante y mi reacción. Y entonces, aquí, ¿cuál era el objetivo claro? Pues obviamente el daño desmedido. Entonces, de aquí radica, y en este ejemplo particularmente, es donde radica el efecto del derecho penal.
Adelante, José, lo escuchamos. Sí, maestro, en este ejemplo pasado, aunque no haya alguna causa que haya hecho que la persona haya accionado el arma en contra de esa persona sin que la haya generado, o sin que le haya generado algún tipo de enojo o que haya habido un antecedente que a esto lo haya llevado, hay una manera de acreditarlo o pudiese uno acreditárselo a los comportamientos en antecedentes familiares o que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Por eso es común el accionar el arma o verlo de una manera tan sencilla sin tener un agravante o un coadyuvante que así lo determine. Aquí tendríamos que evaluar varias cosas, José. En este ejemplo que yo les puse, supongamos que es una persona que ya tiene antecedentes, que ya venía replicando el comportamiento. Cuando hablamos de violencia, recordemos que violencia es algo que se va acumulando a lo largo del tiempo y se manifiesta. Supongamos que entonces la persona es esquizofrénica, ya no entraría en el supuesto. O si la persona es psicópata, tampoco entraría en este supuesto. Pero ¿qué tengo que evaluar? Ahora respondiendo a su pregunta. Hay diferentes ramificaciones dentro de la psicopatología forense, ya lo veremos en la sesión correspondiente, que son las esferas que se evalúan precisamente para categorizar el comportamiento de la persona. El aspecto neurológico, el aspecto neuropsiquiátrico, el aspecto neuropsicológico y el aspecto social. No son las únicas, no son excluyentes, más sí adjuntables. Son las cuatro, digamos, propuestas que establecimos a través de diferentes estudios, y algunos autores también lo promueven, que son las 4 evaluaciones mínimas que se deben de hacer para establecer una afectación neuropatológica o psicopatológica, perdón. Aspecto neurológico. ¿Hay daño cerebral? ¿Hay antecedentes de infarto? ¿Hay una enfermedad que condicione la conducta? ¿Sí o no? Neuropsiquiátrico, lo mismo. ¿Hay o no algún trastorno psiquiátrico? Neuropsicológico, ¿hay o no un trastorno neuropsicológico? Y social, ¿hay antecedentes de que esto se ha venido replicando o fue un caso aislado? Aquí es lo que nos va a servir precisamente para establecer si es algo que ya nos venía dando indicios, si es algo que se viene repitiendo o fue una situación aislada. Por ejemplo, el caso que debatíamos hace un momento, de esta persona que encuentra a su esposa y la asesina. Entonces, esas son las 4 ramificaciones mínimas que tengo que hacer entonces, José, para evaluar si estoy hablando de un cuadro agresivo, de un cuadro violento o de un antecedente psicótico. ¿De acuerdo? Y en cada caso, pues va a ir variando los elementos y los factores. Nada más era neurobiológico, neuropsicológico, social. ¿Y cuál era el otro, maestro? Es neurológico, neuropsiquiátrico, neuropsicológico y social. Que aquí hablaríamos del trabajo social o trabajo social en el ámbito forense, que ya está tomando un papel muy importante al día de hoy. Muy bien. ¿De acuerdo? Hasta aquí Muy bien. vamos. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, continuamos. Entonces, bajo ese precepto, respondiendo a su pregunta, José, hay diferentes estudios que ya empiezan a ver la comparación entre si el cerebro estamos hablando de un cuadro psicótico o psicopático, o estoy hablando de un trastorno antisocial. Y hablando de esto, hablamos de hiperactivación e hipoactivación. ¿A qué voy con esto? En el ámbito basal del estudio neurobiológico de la conducta, siempre va a salir a relucir la amígdala. ¿A qué voy con esto? Si hablamos de que una persona que comete un delito, vamos a hablar de asesinato, tiene una hiperactivación amigdalina, generalmente pudiera ser una hiperactivación condicionada y no condicionada. Regresamos al punto. Si hay un elemento que lo detonó o no lo hay. Si hay un elemento, pudiéramos considerar que esta hiperactivación viene asociada a una cuestión biológica, de defenderse. Y entonces ya pudiéramos hablar de una conducta agresivo-reactiva. Por poner el ejemplo, ya vamos siguiendo esta analogía. Si, por ejemplo, esta persona asesinó a la otra, tuvo una hiperactivación amigdalina, y entonces esa hiperactivación asesinó a la otra, ¿pero en qué lo asesinó? Pues únicamente esta persona llegó y lo mató, la otra persona estaba sentada en su casa,
este llegó y lo mató, tuvo una hiperactivación y entonces ya tenemos dos factores que desestiman el aspecto biológico. Uno, no hubo detonante en ese momento. Dos, estuvo planificado. Y tres, el objetivo concreto era el daño desmedido. Entonces, pudiéramos hablar aquí de dos vertientes, de una agresividad instrumentada / violencia o de una conducta psicótica. Recordemos, no nos podemos casar con la idea. Pero ¿qué nos va a dar la diferencia ahora entre la cuestión psicótica y la cuestión, digamos, violenta? Los estudios neurofisiológicos, neuropsicológicos, neuropsiquiátricos y neuroimagenológicos, como vemos aquí. ¿Qué pasa? Ya hay estudios, como en este caso que es una resonancia magnética funcional, donde yo veo que hay una hiperactivación amigdalina y una hipoactivación cortical. Hay una desregulación. Entonces, al haber esta desregulación, pudiéramos hablar de que la conducta es algo condicionado, ya sea por algo biológico, psiquiátrico o psicótico, o por algo antisocial. Un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno narcisista, un trastorno borderline, entre otros. ¿De acuerdo? Y aquí es donde empieza la complejidad. ¿Y la complejidad para qué? Primero, pues para entender todos estos estudios. Punto número 1. Y punto número 2. Isis, ¿cómo le explicaría esto a un juez? Para que lo entienda. ¿Qué se le ocurre? ¿Me puede volver a repetir? Sí. Vamos, el ejemplo es, esta persona, están juzgando a una persona, a Macario, que llegó a la casa de su primo y lo mató a balazos, y lo tienen detenido y está imputado y acusado por ese delito. Y usted le trata de explicar al juez que el problema radica en que su amígdala está altamente activada y su corteza está funcionando muy bajo. Hay una desregulación. ¿A qué voy? La persona tiene disminuida la capacidad para regular su comportamiento muy rápidamente. ¿De acuerdo? Ahora, explíquele al juez cómo eso me sirve a mí para poder entender su conducta y que se juzgue a través de eso. No, maestro, pues es que creo que ahí más bien sería ofertar a un especialista, ¿no? O sea, No, no. Ajá. y pues ya propiamente que él se oferte con ese efecto, o sea, de probar esto, y así el juez lo pudiera entender, pero es que creo que va más allá, creo yo que para eso también los juzgadores deberían como tomar algún curso en estos temas o tener más, pues, especialización, se pudiera decir, porque me ha tocado, por ejemplo, usted que hace mucho énfasis en el tema de adolescentes, que también vi la clase pasada y hablaba mucho de ese tema, vi que una jueza recientemente en un asunto de un feminicidio ordena de manera oficiosa hacer un estudio psicológico, psiquiátrico y criminológico. Nosotros en un primer momento se determinó que eso pues fue incorrecto, que la juzgadora, lejos de ayudar al adolescente, lo perjudicó. Se fueron al amparo, en el amparo indirecto nos dieron la razón, se van a la revisión y en la revisión nos dicen que no, que la jueza actuó bien y que eso fue bajo el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Pero ahí me llama la atención porque la jueza pues ni siquiera tuvo un razonamiento para hacerlo, sino simplemente dijo, bueno, para que me ayude a determinar el grado de culpabilidad y los años que se le van a imponer. Pero una vez que le regresan, o que, mejor dicho, que le dan las conclusiones de este estudio, pues no hace un análisis de eso, sino simplemente dice, ah, bueno, ya me llegó y ahora ya sé por qué el adolescente se vio como influido a llevar el delito y ya, pero pues no dice nada más. Y creo yo que sí, ahí sí falta como mucho todavía, y la verdad es que no supiera yo cómo explicárselo a un juez, porque quizá yo lo pudiera hacer bien, pero si él no tiene como pues no interés, sino pues conocimiento, pues lo entendiera, porque quizá yo lo explico bien, pero él no me podría entender. Claro, Isis, en efecto. Eso es mi idea, pero no sé. No, claro. Aquí a lo mejor la pregunta, eso que nos explica es muy importante y ya te lo vamos a desglosar, pero aquí más bien la pregunta, y va añadido a lo que nos explica, es, ¿cómo lo hago yo entender al juez
que esto que yo sé y que obviamente un especialista lo va a hacer, claro, coincido completamente con usted, pero para que lo tome en cuenta y para que haga un razonamiento probatorio precisamente de esto, que haga un análisis científico de la prueba. Porque si bien menciona, si se piden las pruebas psiquiátrico, psicológico y criminológico, pero si no tengo esa perspectiva para analizar de forma global, y algo que yo les había dicho, la psicopatología forense no va a decir si es culpable o inocente, no busca grados de culpabilidad y ahí incluso, pues obviamente estuvo mal. Digo, a lo mejor voy a pecar un poco de ello, pero estuvo mal porque lo que hace el neuroderecho, la psicopatología forense, la neurociencia forense, no decir qué tan culpable es. En ningún dictamen va a decir su grado de culpabilidad es del 80%. O es culpable o no es culpable. O es imputable o no es inimputable. ¿Por qué? Porque me ha tocado en diversos juicios donde prácticamente casi el juez pregunta, bueno, que el perito nos diga si es culpable o no. Pues no, esa no es chamba del perito, sino que el perito y todas estas pruebas que yo estaré ofertando, en primer lugar, el paso es hacerle entender al juez que estas pruebas son importantes, pero no por ser importantes son infalibles, ni tampoco absolutas. ¿A qué voy? Si yo encontré aumento en la amígdala y disminución en la corteza, es un factor, pero además entonces le voy a meter psicología y le voy a meter psiquiatría. Y entonces voy a establecer si la persona tiene afectaciones conductuales, cognitivas o emocionales que pudiera haber influido en el acto delictivo, únicamente si hay o no relación. Ya el razonamiento probatorio correrá a cargo del juez para saber qué peso le da la prueba. Pero como bien menciona, y si lo primero que tiene que saber el juez es saber que esto existe, qué es y para qué me sirve, porque si no, invariablemente, pues de nada nos va a servir e incluso pone en riesgo que se juzgue con perspectiva objetiva y con perspectiva científica. Y volvemos a cayendo en los sesgos que venimos presentando los últimos 100 años en el sistema de derecho. Muchas gracias, Isis. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora bien, ¿qué ocurre? No solamente en el ámbito, digamos, cerebral, y lo voy desglosando así, no solamente estamos hablando de partes aisladas del cerebro, sino hablamos de la conectividad, los tractos. Ahorita no se me estresen con todas las terminologías que ven aquí, sino que ocurre que la comunicación que hay entre las estructuras cerebrales importa. Por poner un ejemplo, ustedes tienen un foco nuevo y el apagador lo acaban de comprar y no prende el foco. ¿En dónde está el problema? ¿En el foco o en el apagador? En ninguno, está en los cables. ¿Y qué pasa? ¿Y qué relevancia tiene este cableado que lo vamos a conocer como tractografía cerebral? Que la tractografía se ve afectada por aspectos ambientales, aspectos emocionales, aspectos climatológicos, entre otros. El cerebro no comunica la información de la misma forma en todo momento. Y en este caso lo vamos a considerar, por ejemplo, donde está el caso del esposo que mató a su esposa porque la encontró con otro. Y se los voy a explicar qué tanta relevancia tiene esto y qué importancia tiene en el momento de juzgarlo. Pero quiero que lo veamos con una perspectiva bien objetiva y no tan determinista. Hay diferentes tipos de neuronas en el cerebro. Hay unas que particularmente que le llaman fibra C, que son las que se encargan de transmitir o de comunicar el dolor. ¿De acuerdo? El dolor de diferentes tipos. Y estas fibras, la comunicación que tienen es muy lenta. Vamos a imaginarlo así. Las fibras tipo C tienen la velocidad de una bicicleta. Y las fibras tipo A tienen la velocidad de un Ferrari. ¿Y qué importancia tiene esto? Que si una persona está en una situación emocionalmente adversa, los tractos que van a activarse son los tractos tipo C. ¿A qué voy con esto? Si la corteza prefrontal le está mandando mensajes a la amígdala y decir, oye, no te vayas a alterar,
piensa las cosas, dialógalas y llega a una conclusión. Pero el mensaje va así. Imaginemos muy coloquialmente, si hemos visto Zootopía, le está hablando como si le hablara Flash, a la amígdala. Le habla muy lento y el mensaje tarda en llegar. Y cuando el mensaje llegó, ya el esposo mató a la esposa. Y entonces es donde comúnmente se llega a percibir que el victimario se suicida o entra en una situación de crisis emocional. Porque entonces aquí ya captó todo el panorama global, pero ya reaccionó. Entonces vean la importancia que tiene que ver la comunicación cerebral con la conducta. Ahora bien, pasando ya al ámbito biológico. Dentro de los sistemas, bueno, antes de eso, tenemos dudas con la tractografía como un ejemplo, digamos, global de todo esto que estamos platicando. ¿O vamos bien? Maestro, ¿las fibras tipo A qué transmiten? ¿También el dolor? ¿Dolor? Básicamente el dolor. Ok, entonces es lo mismo que la C, solo la velocidad. Básicamente las fibras C son, muy rápidamente para ir conglomerando la información. La mielina es una sustancia que recubre a las neuronas. Y entre mayor mielina tenga, más rápido es la comunicación. ¿Qué pasa con las fibras tipo C? Son fibras no mielinizadas. Supongamos que es un camino de terracería y por lo tanto el movimiento es más lento. Son más delgadas y son sin mielina. Y por lo tanto transmiten el dolor. ¿Por qué se encargan estas fibras de transmitir el dolor? Porque si bien el dolor es importante que lo detecte, pero si se transmitiera muy rápido este estímulo, el cerebro entraría en shock. Supongamos que es el equivalente a cuando nos rompemos un hueso, cuando una persona se rompe un hueso, se desmaya del dolor. Imagínense si la velocidad fuera más rápida. Lo mismo pasa con estas situaciones de, digamos, adversos emocionales. La transmisión es muy lenta para evitar un shock emocional y por lo tanto, pues el mensaje también lo es. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué papel juegan todas esas estructuras que ya les había mencionado, ya tipificándolas cada una de ellas, para el ámbito de la conducta? Cuando hablamos de la corteza prefrontal, hablamos de que son las zonas cerebrales que van a modular y a regular ¿qué? La cognición social y el juicio moral de las personas. Y cada una de estas tienen diferentes funciones. La corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, estas estructuras son muy importantes. ¿Por qué? Si bien ahorita estamos hablando de un aspecto neurobiológico, para el ámbito jurídico, yo tengo que saber hacia dónde voy a dirigir las evaluaciones. No como nos comentaba nuestra colega Isis de decir, bueno, yo estoy viendo al adolescente y le mando a hacer todas las pruebas que yo encuentre para ver si sale algo. Sería lo equivalente a que un médico le mande a hacer resonancia química sanguínea, biometría hemática, examen general de orina y ultrasonido, pues para ver qué sale. Y no se trata de eso, sino yo al entender, y eso es lo importante que como abogados de transición que están siendo ustedes, sepan que cada estructura modula algo y yo estoy viendo esta conducta, decir, bueno, ¿qué voy a solicitar? Si yo estoy viendo que la persona es impulsiva, entonces yo evalúo o solicito valoraciones o pruebas que se vayan a abocar a estudiar la amígdala, a estudiar la conducta impulsiva y la conducta agresiva. Si yo estoy viendo que la persona tiene problemas para tomar decisiones, para modular su comportamiento, pues me voy a evaluar funciones corticales, funciones de la corteza. Esa es la importancia. No se trata de que sean expertos, no como se decía anteriormente que el juez era el perito de peritos, que eso ya está más que obsoleto, sino más bien que yo sé lo que tengo que evaluar para poder entonces acreditar o mi teoría del caso o hacer una estimación de la reparación del daño o establecer las posibles afectaciones que pudiera tener la persona. Esa es la finalidad. No buscar si es imputable o inimputable. Eso es lo que más alejado está de la neurociencia forense. No vamos a saber si es culpable o no culpable, sino lo que buscamos es saber cuáles son los factores que intervienen para yo poder incidir en ellos o poder trazar una ruta terapéutica para mejorar su perspectiva. Entonces, regresando al punto. Cada una de estas cortezas se encargan de funciones específicas. Ejemplo, la corteza prefrontal orbitofrontal o COF, y les pongo aquí las abreviaturas porque es como comúnmente lo pueden encontrar en la literatura.
La corteza prefrontal orbitofrontal u orbital se encarga de inhibir a las estructuras límbicas. ¿A qué me refiero? La corteza orbitofrontal es la que en esencia va a poner freno a nuestras conductas impulsivas. Nos va a decir hasta aquí, nos va a decir hasta dónde podemos reaccionar de manera agresiva sin que eso repercuta en consecuencias graves. Cognición social y juicio moral. Por otro lado, la corteza prefrontal dorsolateral es la responsable de establecer el pensamiento deliberativo explícito sobre contextos o escenarios violentos. ¿A qué voy con esto? La corteza prefrontal dorsolateral ve el panorama y nos dice, bueno, este ecosistema, esta situación o esta persona, ¿qué tanto nos pone en riesgo? ¿Es una persona que me está viendo feo? ¿Es mi padre que me golpea cada que llega? ¿O es alguien que me está apuntando con un arma? Pone un pensamiento deliberativo del contexto para tomar decisiones y decir si lucho o huyo, y si lucho hasta qué punto me debo de defender. Y por otro lado, la corteza prefrontal ventromedial almacena la actitud implícita sobre violencia reforzada a través del aprendizaje y la repetición. Esta es la que nos sirve o la que tiene mucha importancia desde el punto de vista victimológico. ¿Por qué? Un niño que de los 2 a los 7 años fue violentado físicamente por sus padres, le faltaban al respeto, tenía violencia psicológica, violencia económica, entre otras, pues obviamente esta corteza prefrontal ventromedial va almacenando aprendizaje a lo largo del tiempo. Y entonces la agresividad reactiva se va convirtiendo en una agresividad instrumentada y se va convirtiendo en violencia. ¿Por qué? Porque este cerebro va aprendiendo que si no se defiende, si no actúa de forma agresiva, pues en algún momento lo van a matar. Desde el punto de vista victimológico, juega un papel importante donde, en qué momento la víctima se convierte en victimaria. Y es la que más me tiene que preocupar, porque si esta se daña, las otras van a depender de esta. Y entonces esta persona que tiene afectaciones de aquí va a percibir su entorno todo el tiempo como un entorno violento y que requiere tornarse agresivo para poder sobrevivir. Y entonces esto, me voy a regresar mucho, va a condicionar esto, una hipersensibilidad emocional, donde todo el entorno de esta persona lo va a percibir como algo agresivo o algo violento. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Perfecto, muy bien. Ahora, esto que ya les expliqué desde el punto de vista médico, ¿qué relevancia tiene con el punto de vista jurídico? Estas 3 áreas es lo equivalente a lo que anteriormente, bueno, desafortunadamente todavía se pide, de decir, bueno, la persona tiene la capacidad de saber, comprender o entender el hecho. ¿Cómo lo evalúo? ¿Quién lo va a evaluar y para qué lo va a evaluar? Voy a evaluar la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de pensamiento deliberativo, la impulsividad. Y entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente, en el ámbito de vista del sistema judicial, creo que todos lo hemos pasado, las pruebas que se hacen son muy limitadas, son pruebas clínicas incluso, son pruebas que se denominan proyectivas, donde ponen a una persona a dibujar a la persona bajo la lluvia, que nos cuente una historia, pruebas que son clínicas, y lo clínico jamás va a ser suficiente para lo forense. Y entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos una primer falencia, donde yo estoy evaluando un aspecto forense con algo clínico. Y se los voy a poner así muy rápidamente. Sería lo equivalente a que yo agarre un estetoscopio y escuche el motor del coche para saber si está funcionando bien o mal. Eso es lo que está haciendo estas pruebas. Hacer evaluaciones inferidas o evaluaciones muy acotadas. Y por lo tanto ya tenemos el primer falencia. Una evaluación inadecuada. Y que todo lo que devenga de estos resultados, como ya nos comentaba precisamente nuestra colega Isis, va a devenir en cuestiones tan severas como una mala sentencia o una mala reparación del daño o que vulnere a la persona. ¿Por qué? Porque estoy evaluando inadecuadamente a esto. Entonces, ¿qué importancia tiene el que yo sepa qué estructuras participan, de qué se encarga cada una? Pues de saber quién voy a solicitar que intervenga para que evalúe. Un psiquiatra, un neurólogo,
un neuropsicólogo, un neurocriminólogo, si voy a solicitar o no la implementación de pruebas de neuroimagen. ¿Para qué? Para saber qué daño tiene, uno, dos, qué repercusiones tiene en su comportamiento, y tres, cuáles son los factores que intervinieron en ello. Si tuvo algún golpe, si sufrió violencia, si no tiene ningún factor que lo detone y simplemente se manifestó, entre otras. ¿Para qué? Para los dos factores que yo les explicaba el jueves pasado, prevención y tratamiento. Neuroprevención y justicia terapéutica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O tenemos alguna duda? Todo bien, maestro. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, esto que vemos aquí ya más ampliamente son las demás estructuras que participan en el rol de la toma de decisiones y el juicio moral. Ya platicábamos sobre, perdón, la corteza prefrontal anterior, la corteza orbitofrontolateral, la corteza prefrontal dorsolateral, pero también encontramos al lóbulo temporal anterior, encontramos nuevamente a la amígdala, encontramos a la corteza prefrontal ventromedial, a la corteza cingulada anterior, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la importancia de esto? Que estas estructuras no son aisladas, no son las únicas que participan en las tomas de decisiones o en la modulación de la conducta, pero son las que principalmente se afectan o participan en esto. De tal forma que yo, como operador de justicia, como defensor público, como abogado particular o como lo que ustedes jueguen el rol del sistema, es si yo conozco qué estructuras se pudieran ver afectadas y conozco los elementos o los factores que pudieron dañar esto, pues evidentemente voy evaluando o voy considerando qué ruta voy a tomar. ¿De acuerdo? Reitero, no es que ustedes se van a poner a hacer resonancias magnéticas o ustedes van a hacer las evaluaciones, no, pero ya sé a quién le voy a llamar para poder evaluar a esta persona. Ahora, ¿qué pasa con el lóbulo temporal? Que es otra estructura cerebral que juega un papel muy importante en la conducta típica. Este estudio ya tiene bastante tiempo, si ustedes se fijan es del 96, pero al día de hoy sigue teniendo un papel muy importante. El lóbulo temporal en sus dos porciones, anterior y posterior, pues tiene cada uno un rol particular. El lóbulo temporal anterior almacena la semántica social sobre la violencia en el comportamiento humano. ¿A qué voy? El lóbulo temporal anterior va almacenando todas estas experiencias que yo voy viviendo a lo largo de mi vida. ¿Qué representa mi familia? ¿Qué representa mi padre? ¿Qué representa la escuela? Y entonces va almacenando la información para saber cómo comportarse en determinados escenarios. Y entonces aquí, en el ámbito humano, nos tenemos que hacer la otra pregunta. Creo que la hacíamos la sesión pasada. ¿Por qué le exigimos a un cerebro que actúe diferente a lo que aprendió? Donde una persona que fue víctima de violencia durante 10 años por parte de los que vendrían siendo lo que su cerebro entendería como el que los debería de cuidar, llámese los padres, decir, bueno, si las personas que me tenían que cuidar me violentaron, pregunta, y me voy a regresar y vamos a ir integrando todo esto. ¿Por qué yo tengo que generar empatía con las demás personas si conmigo nadie tuvo empatía? Y el cerebro va desarrollando y va entendiendo esto. Y reitero, no busca justificar la conducta, busca entenderla. Del saber cómo me llevó de un niño a un violador o un agresor sexual. Para que entonces uno trace rutas y que no se replique esto, pero el punto más importante que quiero que quede bien asentado en estas sesiones que vamos a tener. ¿Cómo yo prevengo que la población que aún no se ha hecho un agresor sexual se convierta en uno? Porque yo únicamente estoy viendo, reitero, el resultado final, pero tengo que ver cómo incidir en los factores previos, en los factores criminógenos. ¿De acuerdo? Y el punto número 2, o la segunda estructura, que es el lóbulo temporal posterior, que es la que procesa la información visual relacionada con la violencia y la agresión. Y esto es todavía mucho más importante. ¿A qué expongo yo a mi cerebro? Ya se ha hablado ampliamente sobre decir, bueno, los videojuegos generan o no conductas atípicas,
la música genera conductas atípicas, el entorno al cual expongo al niño genera conductas atípicas. Voy a ser muy cuidadoso con este comentario, pero la verdad y la realidad es que sí. ¿A qué voy con esto? No es que los videojuegos entrenen a los niños para que sean sicarios, no. No es que la música que yo escuche condiciona que yo soy un agresor sexual. Pero ¿qué pasa? Todos esos factores, que bien puede ser un videojuego, bien puede ser la música, pero también la alimentación, pero también la relación intrafamiliar que tengo, pero también los medicamentos que consumo, van generando afectaciones en donde creen. Y me voy a regresar nuevamente, aquí. Y va a generar afectaciones aquí. Y va a generar afectaciones acá. Y todo esto va a generar algo que vamos a conocer como callosidad emocional. Y la callosidad emocional juega un papel bien importante en el derecho penal, en el derecho familiar y en el ámbito victimológico. ¿Por qué? Cuando hablamos de una callosidad emocional, todos sabemos lo que es un callo, es el engrosamiento. Y básicamente el callo se forma como un agente de protección. Si yo camino mucho, pues la piel se empieza a engrosar para evitar que se dañe la piel. Si yo estoy expuesto a factores nocivos, el cerebro y particularmente la amígdala genera una callosidad emocional, donde entonces ya no genero esa empatía, ya no genero esa afectación emocional que me debería afectar. Y la realidad, incluso ustedes véanlo así, y quiero que hagan esa reflexión. Todos sabemos qué pasa con la Franja de Gaza actualmente. Y todos sabemos lo que está pasando ahorita con la cuestión política en México, con las elecciones y todo lo que está ocurriendo. Si ustedes escuchan la noticia de la Franja de Gaza y posteriormente la noticia de la cuestión política, y sean muy honestos, ¿les genera algún cambio emocional una u otra o ya lo vemos como bueno? Pues aquí nos tocó vivir, dirá Cristina Pacheco. Ya nos estamos generando esa callosidad emocional, donde vemos la noticia y vemos la otra y vemos que perdió el América y nos genera exactamente la misma respuesta. Como no es algo que a mí me afecte directamente, pues simplemente lo dejo pasar como una noticia más de las que escucho a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre? Si eso nos genera algo que no nos afecta, ahora imagínense una persona que sí está viviendo constantemente un ambiente de violencia, que está constantemente viendo videos violentos, que está constantemente sometido a un entorno de estrés. Evidentemente, esta callosidad emocional va a ser mucho mayor. Y entonces, ¿cómo yo le pido a este cerebro que sea empático? ¿Cómo yo le pido a este cerebro que genere un vínculo significativo? Que entienda el daño que pueda generar una persona a la otra. Y entonces aquí es donde les voy a poner una pregunta y a propósito les voy a dejar una tarea para que la anoten. Les voy a compartir un artículo que es de un querido amigo mío, que es el doctor Diego Borbón, que habla del neuroabolicionismo y el por qué el sistema de justicia penal debe dejar de existir. Y así lo plantea. Así lo plantea, porque al final del día quisiera escuchar preguntas. Perdón, respuestas. Discúlpenme. El sistema de justicia penal, ¿para qué nos ha servido en realidad desde el punto de vista delictivo? ¿Qué hemos tenido como resultado tangible al día de hoy? Y que me digan, por esto debe de seguir existiendo el sistema de justicia penal. Que no sea, claro, encerrar personas. Los escucho. Uno por uno, para que no nos confundamos. Pues la reparación del daño, creo que puede ser algo positivo del sistema de justicia penal, porque así la víctima se siente reparado, si se siente, pues bien, o sea, siente que al menos
no quedó impune lo que le hicieron. Ok, vamos a suponer, vamos a ponerlo así, sí, claro, la reparación integral del daño. Y le añado un poco, y si aún eso se hace mal. Y le voy a poner un ejemplo para que lo vayamos analizando, que este tema es amplio, pero ustedes se fijan, vamos conglomerando todo. Tenemos a una mujer que es víctima de violencia. ¿Alguien ha tenido algún asunto de reparación del daño en víctima de violencia? Sí. Sí, perfecto, Isis. ¿Qué reparan? Díganos unos ejemplos de qué repara. Digamos, una sentencia de reparación del daño, ¿qué toma en cuenta y cómo sentencia? Pues algo ahí que influye mucho son los dictámenes psicológicos, porque pues ahí se busca la reparación, bueno, hablando de la reparación integral del daño, que muy pocas veces la verdad es que se lleva a cabo, no es como algo integral, es parcial, pero sí se enfoca mucho como en esta reparación psicológica que podía tener una víctima. Mm, pues es lo que más se me ocurre, como que algo que sobresale mucho en las víctimas de violencia intrafamiliar. Ok. Les voy a poner un ejemplo y por qué digo que aún así se hace mal. Nada más déjenme pedir el artículo a nuestro amigo para que se los vaya pasando. Una mujer que es víctima de violencia, y me tocó un caso en la fiscalía, decía, con mis variantes en la memoria, la sé tal que fue víctima del delito tal por tal persona, la cual, basado en las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, no está, pero lo vamos a poner implícito, clínicas, se determina que presenta un cuadro de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, se establece que requiere de 2 puntos, 15 sesiones, digo por decirlo, 15 sesiones de psicología, las cuales cuestan 1,000 pesos cada una, dando un total de tanto. Creo que todos hemos leído alguna parecida. Pregunta, Angélica. Si yo le dijera que una mujer que es víctima de violencia tiene el doble de riesgo de desarrollar cáncer de mama, 3 veces más riesgo de ser hipertensa y diabética, y 4 veces más de generar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pregunta, de las sentencias que ha visto o ha escuchado, ¿quién la manda al cardiólogo? ¿Quién la manda al oncólogo? ¿Quién la manda al neumólogo? Eso es integral. Para mí eso es integral. Sí, eso sería lo integral, pero en realidad en ninguna sentencia yo he visto que se considere esas posibles enfermedades futuras, ¿verdad? ¿Por qué? Por el desconocimiento de lo que es realmente la reparación del daño integral. Sí se dan esas sesiones ya determinadas por cada mes y con cierta cantidad, es lo más preciso que he visto, nada más. Sí está mal Claro, en realidad, eso no logra acreditar ni sanar en parte todo el daño causado, la verdad. En este exactamente. tipo de delitos de violencia. Ujú. Sí, sí. Sí, claro, porque al Estamos final mal. del día, sí, claro, o sea, al final del día, y eso es lo que quiero que pongamos en contexto. O como nos mencionaba Isis, ok, la reparación del daño, pero aún a eso lo hacemos mal, porque no tomamos en cuenta todo eso. Ustedes se fijan que no solamente estamos hablando que la neurociencia forense del neuroderecho se aboca en decir si una persona es culpable o no. Vean qué trascendencia tiene en la reparación integral del daño. Y todavía le voy a poner un elemento más, y creo que lo debatíamos la sesión pasada. ¿Qué tan facultado está el operador de justicia para desarrollar su función cognitiva, emocional y conductualmente? No sé si les platicaba, si no hago aquí la añadidura, ya tengo el artículo, hago aquí la añadidura de que hace algunos años una querida amiga mía, la doctora Olga Galicia, hizo una evaluación, creo que lo habíamos comentado, de los jueces en algún estado del país de México. Y se determinó y se evaluó como conclusión que solo el 30% contaba con las capacidades para hacer sentencias objetivas.
el 30%. Todos los demás tenían sesgos emocionales, prejuicios, bueno, N cantidad de factores que los señala ahí. Entonces, si ustedes se fijan, no solamente esto trastoca el ámbito del acusado, no solamente trastoca a la víctima, nos trastoca a nosotros como servidores públicos, nos trastoca como operadores o como partícipe del sistema de justicia. ¿Realmente estoy capacitado cognitivo, emocional y conductualmente para juzgar a una persona, para defender a una persona, para evaluar a una persona? Y si la respuesta es no, ¿qué puedo hacer yo para mejorar ese aspecto? Porque recordemos, somos un ser humano evaluando a otro ser humano. Y si el ser humano A está mal, pues obviamente lo que yo voy a hacer con el ser humano B, pues va a estar mal. Y de ahí radica todo este punto. Y reitero, este comentario que hago de los operadores de justicia no va de la mano de decir, bueno, hay que correr a todos y hay que contratar a nuevos. No, la justicia terapéutica aplica para todos los elementos del sistema de justicia, para el acusado, para la víctima y para el operador. No nos casemos con la idea de que la justicia terapéutica solamente es para quien yo estoy juzgando, para que estoy defendiendo, sino para mí mismo. Y aquí les invito a hacer otra reflexión, de decir, bueno, yo estoy sano. La pregunta es, ¿qué tan sano estoy? ¿Qué tan sano emocionalmente estoy? De tal forma que si yo no estoy bien, pues todo lo que haga va a estar mal. Aquí les acabo de compartir precisamente en el chat el artículo del doctor Diego Borbón. Quiero que lo lean todos y como tarea ahorita les voy a poner en mi correo. En una cuartilla o media cuartilla, como conclusión me digan, si el sistema de justicia debe existir y que me den argumentos del por qué debe seguir existiendo, o a la inversa, que me digan por qué no debe de existir. O una tercera, ¿qué se debe de hacer para que en realidad se obtengan los beneficios que presume ofrecer el sistema de justicia? Que al día de hoy la respuesta es que no ha ofrecido ninguno. No ha reducido la tasa delictiva, no garantiza una reparación integral del daño, no garantiza una reinserción social adecuada. Entonces, no ha hecho absolutamente nada. Ya claro, yo no digo que deje de existir. Solamente digo que no está haciendo su chamba. No está haciendo lo que debe de hacer. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, maestro. Viendo ahorita lo de la justicia terapéutica y cómo los jueces en realidad, pues a veces no son imparciales, porque si han tenido una situación personal en determinados delitos, sí influye en ellos para resolver en el momento, porque se apasionan y porque recuerdan la situación personal. Y sí, yo lo tuvimos hace poquito nos pasó con una jueza que en realidad tenía animadversión a las personas que realizaban delitos de patrimonial. Naturaleza sexual. Así, oye, no, sexual, ahorita me estoy acordando del de daños. Y el de violación. También, o sea, han sido dos asuntos en específico que las juezas de verdad resuelven emocionalmente por lo que han vivido y pues ahí sí, pues como dice usted, son puntos que desafortunadamente influyen en negativo para los justiciables, ¿no? Maestro, venga a dar unas clases a los jueces de Justamente, y es algo bien importante que hemos estado haciendo por diferentes asociaciones, incluso ahorita con el doctor Camilo Constantino estamos promoviendo eso. El 29 de septiembre de este año me tocó capacitar a la Fiscalía General del Estado de Sonora, justamente en esta temática. Ya capacitamos a Panamá, a Colombia, a Perú, y me preocupa porque, bueno, ya si hay oportunidad, haremos una sesión con varios de los colegas aquí, que las principales exponentes que estamos trabajando con este tema de la justicia terapéutica integral, la victimología, la neurociencia, somos mexicanos. ¿Y qué creen que es el país que menos se ha capacitado en ese punto? Actualmente ahorita vamos a dar un curso en República Dominicana y en Colombia, que sí se están interesando en esto, y en México, pues apenas si los jueces dicen, que la persona tenía cerebro, sí es cierto, y el cerebro se encarga de regular la conducta, tienen toda la razón. Apenas ahí vamos.
Entonces, ese es el punto y esa es la idea precisamente de implementar en la maestría ese punto, las alternativas que se tienen. Porque como abogados ya conocerán de arriba para abajo todas las herramientas jurídicas que se tienen, que reitero al día de hoy, están siendo insuficientes y están siendo rebasadas. ¿Qué tenemos que hacer ahora para en realidad mejorar el sistema de justicia? Considerar las otras ramas que ya existen desde hace muchos años, pero que al día de hoy no se han implementado. Por ejemplo, esto. Este estudio, vean, es del 96. ¿Cuántos años han pasado del 96 para acá? 27 años. Y hay jueces que todavía no saben que si una persona recibe un golpe de este lado, puede tener problemas para regular su conducta y por lo tanto puede cometer delitos. 96. Y todavía hay jueces, y me tocó todavía lamentablemente, año 2022, caso de una situación de custodia en un tribunal familiar, donde el juez, y lo voy a decir así con todas sus palabras, se atrevió a decir, yo le creo a la niña. Entonces, un juez no puede decir yo creo, o yo me imagino, o yo pienso, porque la sentencia no es subjetiva, no es una decisión unilateral, es un razonamiento probatorio de todos los elementos, donde lo que se busca es que nuevamente, recordemos, el derecho es una ciencia y debe de tener un método científico, tener una hipótesis, un planteamiento del problema, una experimentación, una discusión y una conclusión. ¿Y qué pasa? Creo que como abogado ustedes lo saben. Hay una hipótesis, el delito. Hay un planteamiento del problema, la argumentación jurídica de la defensa y del Ministerio Público. Y de ahí se brinca la sentencia. Decir, bueno, yo le creo a la niña que ella tiene razón. No, no se trata de que le crea. Se trata de ya consideré los elementos, ya sumé, resté, evalué, consideré factores, porcentajes, y entonces obtuve una conclusión basado en una análisis, síntesis de la información. Y eso es lo que tenemos que regresar. No digo que no lo tenga el derecho, sino regresar a la esencia misma epistemológica del derecho, de hacer este proceso científico. Incluso ustedes han visto peritajes en diferentes situaciones. Pregunta, ¿cuántos ponen comparación de hipótesis? Recuerden que pongan, mi hipótesis A es, vamos a ponerlo, mecánica de lesiones. La herida es por arma blanca. Hipótesis B es por arma de fuego. Hipótesis C es por mordedura. Y entonces, basada en la información, concatenando la evaluación que yo tengo, se corrobora la hipótesis A por esto. ¿Cuántos dictámenes han visto así? Así con esa conclusión, maestro, no, 0. no. Adelante si la escuchamos. Pues ninguno, maestro. O sea, la verdad es que no es como que partan de algunas premisas o de algunos supuestos. Solo existe un supuesto, una conclusión, pero siempre va tendiente a eso y es lo que se acredita y ya. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. La parte científica del sistema de justicia no tiene nada de científico. ¿Cómo esperamos que el sistema de justicia se haga científico? Sí, hay esas falencias. Entonces, ustedes se fijan, no solamente estoy hablando de neurociencia, ya metemos aquí balística, metemos tránsito, metemos criminología, metemos foto y todas las ramas aledañas. Entonces, el problema radica, si ustedes se fijan, en la formación y en la aplicación del conocimiento. Porque si bien yo puedo, como perito, que tengo 30 años de experiencia, pero si 30 años lo llevo haciendo mal, de nada me sirven esos 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, recuerdan lo que les comentaba en la primera sesión, se van a llevar más preguntas, más dudas en estas sesiones que nos quedan. ¿Alguna duda o pregunta antes de cerrar la sesión? No, maestro, ninguna. Sí, ¿para cuándo es el trabajo? Me lo tienen que mandar antes del martes, si es posible, para yo tener oportunidad de leerlo y poder debatirlo en la siguiente sesión. Ya les pasé ahí el artículo, ya les pasé ahí mi correo. Y igual les hago partícipe, el doctor Diego estará en un congreso el día lunes o martes, ahí les paso la información por
la coordinación académica, por si gustan escucharlo, es gratuito y les va a servir mucho esa perspectiva. Incluso hay una plática, igual se las comparto, del doctor Muñoz, que habla justamente del neuroderecho y las neurotecnologías y los riesgos que implican en su aplicación del sistema de justicia. Entonces, va a ser bastante complementario y enriquecedor para lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna otra duda o pregunta que les haya surgido hasta el día de hoy? Yo quiero pensar que son muchas, pero que cada una las irá resolviendo a lo largo de su práctica y de su cotidianeidad. Entonces, si no tenemos dudas o preguntas, cerramos la sesión del día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Gracias. maestro. Gracias. Hasta Gracias, luego. maestro.